Permitamos el ingreso. Muy buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a esta cuarta videoconferencia jurídica del curso Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, que como saben forma parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, el cual dirigimos a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos a nivel nacional. En esta tarde contamos con la participación nuevamente del doctor Ignacio Mayoral de la Universidad Internacional de Valencia, quien nos acompaña desde Costa Rica y a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial de Ecuador para participar como ponente en este y en otros eventos también. Agradecemos la valiosa colaboración también de la Universidad Internacional de Valencia a través del convenio interinstitucional vigente que mantenemos entre el Consejo de la Judicatura y dicha entidad cooperante. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. En el chat del Zoom se copia el link de registro de asistencias único donde ustedes pueden ingresar y registrar su asistencia. Les rogamos colocar sus datos allí correctamente en el link, tanto el número de cédula como el correo electrónico, al que luego les enviamos las notificaciones pertinentes. También, si tienen cámara, por favor, les solicitamos mantener encendidas sus cámaras durante todo el evento. Les recomendamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal. Y también les comentamos que si tienen preguntas técnicas en relación a la ponencia que va a realizar el doctor, las pueden plantear por escrito en el chat si desean y al final yo doy lectura y también pueden levantar la mano en caso de que deseen intervenir, en cuyo caso se les habilita el micrófono para que les podamos escuchar. Vamos a dar unos pequeños minutos para que las personas que están ingresando a la sala puedan también conocer estas indicaciones generales. Les recordamos que no es necesario que escriban sus datos personales en el link en el chat Zoom, sino que únicamente deben ingresar y registrar su asistencia en el citado link. Bien, vamos a dar un minuto más para que las personas que están ingresando todavía a la sala puedan escuchar la conferencia desde un principio. Les recordamos a los doctores que no es necesario que escriban sus datos en el chat del Zoom, sino que únicamente deben ingresar al link de registro de asistencias que está allí copiado y registrar sus datos en el link que está señalado. Y por favor, escribir sus datos correctamente, el correo al que desean recibir las notificaciones siguientes y el número de cédula. No es necesario que escriban sus datos en el chat del Zoom. Gracias. A los doctores que acaban de ingresar, muy buenas tardes. Decíamos que el link de registro de asistencia está copiado en la sección del chat. Únicamente allí deben ustedes, por favor, registrar su asistencia, indicando correctamente sus datos, sobre todo la cédula y el correo electrónico al que desean recibir las siguientes notificaciones. También les recordamos que este curso está dirigido a jueces, fiscales y defensores. Gracias. Bien, vamos a proseguir. Les comentaba que nos acompaña el doctor Ignacio Mayoral. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas en España, en la que también estudió la licenciatura en Derecho. Tras finalizar su licenciatura, cursó un máster en asesoramiento y mediación familiar.
También se ha desempeñado como profesor adjunto de Derecho Penal y Mediación en la Universidad Internacional de Valencia, en el centro universitario en el cual ostenta los cargos de director de desarrollo del área jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y responsable académico internacional. En el año 2002 inició su formación investigadora en la Cátedra Santander Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas. En el 2005 empezó su labor en el ámbito de la intervención directa con niños, niñas y adolescentes infractores en calidad de jurista de centros privativos de libertad. Posteriormente se incorporó al Observatorio Internacional de Justicia Juvenil en Bruselas, donde asumió la Secretaría Ejecutiva y la dirección de la Escuela Internacional de Justicia Juvenil. En el año 2011 inició su labor docente en la Universidad Europea de Madrid, en la cual desempeñó diferentes cargos de gestión académica, entre ellos vicedecano del área de Ciencias Jurídicas y Políticas. También ha participado y organizado diversos eventos de carácter científico a nivel nacional e internacional y ha participado en proyectos y publicaciones con financiación nacional e internacional. Ha participado también el doctor en la redacción de la Ley Modelo de Justicia Juvenil de UNODC. Es experto asociado del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento al Delincuente y la NUD. Bienvenido, doctor Mayoral. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctora Vilés, por la presentación. A mí siempre me gusta indicar que, bueno, que en estos actos de presentación uno siempre se ruboriza por lo largo o lo extenso de la presentación, pero bueno, a mí sí que me gusta trasladar que todo ello es producto o fruto de haber sido muy afortunado y poder dedicarme a ello a lo que siempre me ha gustado y me ha apasionado, como es el tema que hoy nos convoca a esta nueva sesión, a esta nueva reunión de capacitación en lo que respecta a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Fundamentalmente, más que un enfoque teórico, pues quien me conoce sabe que siempre huyo de clases o conferencias magistrales eminentemente de corte teórico. Lo que sí que me gustaría traerles y compartirles en la sesión de hoy es bueno, que podamos, oye, que personalmente pueda trasladarle lo que es mi experiencia en lo que es el contexto de encierro o contexto de privación de libertad en cuanto a uno de los temas más complejos y más peliagudos, que es cómo se ejecuta o cómo se lleva a cabo el régimen disciplinario o la potestad disciplinaria en el interior de los centros. ¿De acuerdo? Puesto que, sin lugar a dudas, es una herramienta que su inadecuada realización o su inadecuada ejecución puede dar lugar a ciertos arbitrios o ciertas discrecionalidades que se alejarían, sin lugar a dudas, de lo que sería el adecuado entendimiento de un marco de derechos, tanto en lo que respecta al ámbito estatal como en lo que respecta al marco internacional. Por lo tanto, bueno, pues ese es el objetivo que me planteo para el día de hoy. Ahora hablaremos para ustedes, pues, piensan que es el objetivo de la sesión, pero sobre todo me gustaría poder trasladarles bueno, pues esa necesidad o ese enfoque que debemos dar a lo que es el ámbito de la facultad disciplinaria en el ámbito de la privación de libertad, ¿de acuerdo? Así que ese es el paradigma o el punto de partida para la sesión de hoy. Como es habitual, en las sesiones, capacitaciones en las cuales colaboro con el Consejo de la Judicatura, pues voy a compartir una presentación que únicamente nos va a servir de guía o va a ser como una hoja de ruta para la conversación o para la reflexión, puesto que a mí la clase de hoy me gustaría que más que una exposición individual sea una reflexión de nuestra comunidad, de todas las personas, ya vamos por 292 personas, pues que todo el grupo podamos generar una reflexión conjunta de la cual después poder tomar nota e irnos a casa y seguir pensando a este respecto. Ahora sí que sin más dilación voy a proceder a compartir la presentación, recordando una vez más que les pediría que cualquier pregunta, cuestión que puedan tener, cualquier duda, bueno, pues como decía anteriormente la doctora Vilés, podemos o pueden trasladarla a través del chat o como hicimos en la sesión anterior, bueno, pues levantando la mano e interrumpiendo de acuerdo el discurso para poder conversar sobre sus dudas, ¿de acuerdo? Así que procedo a compartir. Perdón.
Doctor, ya estamos viendo la presentación. Bueno, pues Gracias. ya está viendo, ok. Ahí se ve De acuerdo. perfectamente, sí. Gracias. Sí, me he ido al comienzo, voy a poner a continuación, ¿de acuerdo? Ahora haremos un recordatorio. Ok, muy bien, pues aquí estamos en la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Como decíamos, el objetivo fundamental de la misma, o el tema fundamental que nos llama, es el relativo a los límites del ejercicio de la facultad disciplinaria, ¿de acuerdo? No sé cuántos de ustedes estarán familiarizados con la vida interna en las cárceles, en las prisiones, en los centros privativos de libertad o centros de privación de libertad de adolescentes infractores, pero el objetivo fundamental de hoy es reflexionar, pensar en torno a los límites de esa facultad disciplinaria que al fin y al cabo es una de las cuestiones, como ya les explicaré por qué, pues más complejas o más paradigmáticas en cuanto a la ejecución de la pena privativa de libertad. Si me permiten, me gustaría recordar lo que fue el índice o la estructura del pasado 5 de mayo, donde nuestro punto de partida, como recordarán, fue el análisis o enunciar toda la amalgama de instrumentos internacionales que configuran el llamado derecho internacional de los derechos humanos en lo que respecta a la privación de libertad, a la ejecución de las penas privativas de libertad, donde en primer lugar el punto de la cúspide, ¿no? Si recordamos la cúspide de la pirámide de Kelsen, bueno, pues en esa cúspide nos encontraríamos con las reglas bautizadas en 2015 como reglas de Nelson Mandela, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser nuestro paradigma, nuestra hoja de ruta, tanto en la sesión anterior como en la sesión del día de hoy. ¿Qué otras ideas destacamos el pasado 5 de mayo? Bueno, pues recordamos, y era el título de la sesión, cómo el Estado debe ser y es garante de los derechos de las personas privativas de libertad. Esta máxima que queríamos trasladar o qué idea que queríamos fortalecer. Bueno, pues que fundamentalmente el derecho fundamental esencial que se debe ver limitado exclusivamente en privación de libertad, evidentemente es el derecho fundamental a la libertad en su manifestación de libertad deambulatoria, es decir, la persona es privada de libertad en un contexto, en una estructura física en virtud de la cual se limita el derecho fundamental a la libertad que todo ciudadano tiene reconocido en los textos constitucionales en el ámbito comparado. Solamente aquellos otros derechos que por razón de la sanción pudieran verse afectados, ¿de acuerdo?, podrían también verse limitados en la ejecución de la privación de libertad o si, por ejemplo, como una pena accesoria, se decidiese limitar algún otro derecho o alguna dimensión de un derecho en virtud de la pena que se ha impuesto, esa es la pena principal o la pena accesoria que se haya impuesto a la persona infractora finalmente condenada, ¿de acuerdo? Respecto a la ejecución de la privación de libertad y en cuanto al papel del Estado, porque ustedes recordarán que otro concepto que utilizábamos o que indicábamos era el de la relación, no sé si recordarán, la relación de sujeción especial que existe entre el Estado y la persona presa, de acuerdo, del interno, se establece en el momento en que la persona entra en una estructura carcelaria, ¿de acuerdo?, surge lo que se conoce en derecho penitenciario como una relación de sujeción especial, ¿vale? Una relación de sujeción especial que lo que supone es, le pone al Estado, sitúa al Estado como responsable de todo aquello que le ocurra al sujeto, a la persona interna dentro de la prisión, ¿de acuerdo? Como consecuencia de ello, no cabe, evidentemente, en nuestros textos comparados, no cabe ninguna forma de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes en lo que respecta tanto en cuanto al concepto de pena a imponer como en cuanto a cómo se va a desarrollar la ejecución de la pena, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no caben argumentos ni mecanismos subrepticios ni maquiavélicos en los cuales utilicemos el contexto de encierro o la privación de libertad
como una vía indirecta para alcanzar una sanción secundaria o una forma de sancionar o de castigar, mejor dicho, de forma subsidiaria o encubierta a la persona. ¿De acuerdo? Y finalmente, el otro concepto que utilizábamos era el de la condición de vulnerabilidad, porque aquí, si recuerdan, afirmábamos, en primer lugar, cómo, perdón, que me he ido un momento. Afirmábamos cómo, si ya el hecho de encontrarnos privados de libertad ya supone una condición de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? La persona privada de libertad ya per se es una persona que integra uno de los colectivos de especial protección y, por tanto, uno de los colectivos vulnerables, por ejemplo, a la luz de las 100 reglas de Brasilia en lo que respecta al acceso a la justicia, ¿de acuerdo? Se califica la población presa como un colectivo vulnerable. ¿Qué ocurre si además, y les explicaba hace 2 semanas, qué ocurre además si además de estar en prisión, resulta que soy una persona, soy mujer o soy transexual o soy una niña, un adolescente que ha cometido una infracción penal? Bueno, pues, ¿qué ocurre con todos esos elementos, ¿no? En este último caso, recordarán que les decía, y mis alumnos presentes del CAS recordarán que nosotros siempre trabajamos un caso real donde analizamos las condiciones de vulnerabilidad que se pueden encontrar, por ejemplo, en una niña que reúne como condición de vulnerabilidad la minoría de edad, que además reúne la condición de vulnerabilidad de ser mujer y además reúne la condición de vulnerabilidad de estar privada de libertad, ¿de acuerdo? Entonces, que tengamos muy en cuenta cuando nos enfrentamos como jueces, como fiscal, como abogado, como defensor, nos encontramos frente a nosotros, ante todo, lo que si vamos a una reunión, por ejemplo, o estamos a una audiencia, una vista, ante todo tenemos ante nosotros una persona, ¿de acuerdo? La condición de persona. Por eso cuando hablamos e insistimos de la persona presa, de la persona interna, de la persona infractora, de la persona menor de edad, no es baladí ni es únicamente producto del buenismo o de lo políticamente correcto. Es porque es necesario que no se nos olvide que en primer lugar estamos ante personas y como personas a las cuales hay que respetar en todas sus condiciones y en todos sus derechos que sus textos constitucionales les reconocen. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, recordarán que en la última parte de la sesión hicimos hincapié en la parte de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Y condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuál es el índice que traemos para la sesión de hoy? Y le voy a pedir a la doctora Viles que, por favor, cada media hora quizás me recuerde el tiempo, porque me encuentro ahora mismo sin reloj, sin móvil y sin nada. Entonces, quizás cada media hora me puede decir que vamos cumpliendo cada uno de los tramos para yo controlarme, porque quien me conoce sabe que tiendo a hablar muchísimo y muy rápido. Entonces, para poder autocontrolarme, le pediría que me vaya advirtiendo cuando vayamos cumpliendo cada franja de media hora. ¿Qué estructura o qué índice queremos plantear o les quería proponer para el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar, como siempre, partimos de una reflexión en torno al objetivo de la sesión. ¿Qué buscamos con esta sesión? ¿Qué me gustaría a mí que todos ustedes, cuando se vayan a casa esta tarde, esta noche, qué se van a llevar el grupo, ¿no? O qué pensamiento, qué reflexión se va a llevar? En segundo lugar, quiero que pensemos en torno al fundamento del régimen disciplinario, ¿de acuerdo?, en privación de libertad. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el sentido del régimen disciplinario? Bien, de nuevo retomaremos el prisma del derecho internacional de los derechos humanos a través de las reglas Nelson Mandela. También les traigo algún ejemplo del ámbito comparado, como no puede ser de otra forma, de la legislación española, y finalmente dedicaremos un espacio a conclusiones y cierre de la sesión. Y como decimos en mediación, pues si ninguna de las personas se opone a esa estructura, pues alcanzaríamos nuestro primer mini acuerdo de mediación, que es, bueno, pues lo que es el contenido o la estructura de la sesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para cumplir con el índice,
¿cuál es el objetivo de la sesión? No sé si alguien, quizás sea muy pronto, si alguien quiere romper el hielo y lanzarse a... Cuando las personas, todos se han conectado ya a la sesión y han visto el título, no sé si alguien habrá hecho un pensamiento de qué veríamos hoy o qué vamos a tratar, pero bueno, pues no sé si alguien quiere pronunciarse, si no, pues más tarde seguramente surjan preguntas y surjan cuestiones a este respecto y entonces yo me permitiría avanzar sobre ese ítem que es el objetivo de la sesión. Bueno. ¿Qué tendríamos que llevarnos hoy a casa o qué tendríamos que interiorizar, ¿no? Que creo que para el día de hoy, como en la otra sesión, me gustaría utilizar la palabra interiorizar. Estoy seguro de que todos ustedes pues, han estudiado en su formación pues, derecho penitenciario o en los procesos de capacitación como jueces, fiscales, defensores, etcétera. Seguramente vamos a repetir conceptos, vamos a repetir ideas y si ustedes observan que repito cuestiones que han visto ya en las sesiones anteriores, por favor, levantan la mano, me lo dicen y cambiamos porque lo que no podemos hacer es perder el tiempo repitiendo ideas. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Pues reflexionar sobre la facultad disciplinaria o el régimen disciplinario en sí. ¿De acuerdo? Que realmente adquiramos conciencia de lo que ciertamente debe ser un régimen disciplinario o debe ser el ejercicio de la potestad disciplinaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el punto de partida va a ser analizar el fundamento mismo de esa potestad disciplinaria, dónde radica, dónde se encuentra ese fundamento a la hora de articular o activar los resortes de la facultad disciplinaria dentro de los centros privativos de libertad. ¿Bien? Un momento. Aquí. De acuerdo. Bueno, pues ¿qué fundamento o qué ideas tenemos que plantearnos a este respecto? Bien, bueno, pues como luego veremos, vamos a retomar las reglas de Nelson Mandela, como les decía anteriormente, pero también, y hablándoles de memoria, pues me gustaría citar o recordar algunas ideas básicas o esenciales que nos aporta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Cuando hablamos del fundamento y cuando hablamos de régimen disciplinario, me gustaría que también apuntásemos una palabra y que se lleven de aquí una palabra, que es algo que también trabajamos en la sesión anterior y es el enfoque. ¿De acuerdo? En ocasiones se acuden a capacitaciones como la de hoy bajo la mentalidad de, bueno, pues es que yo ya esto me lo sé, ¿no? O yo ya he trabajado esto, pues hace 3 años ya hice un curso parecido, o si yo llevo 20 años asistiendo a presos, ¿no? Pues, pero siempre es muy importante que refresquemos el enfoque, ¿bien? Y en esta ocasión, ¿a qué me refiero? Pues el enfoque que se debe dar a la facultad disciplinaria o al régimen disciplinario desde esa relación de sujeción especial a la cual anteriormente hacía referencia. ¿Bien? Esa relación de sujeción especial en virtud de la cual la administración penitenciaria puede hacer ejercicio de la potestad disciplinaria, ¿no? Una persona se encuentra privada de libertad porque previamente el Estado ha ejercido el ius puniendi, el derecho subjetivo al castigo que ostenta el Estado como consecuencia de ese contrato social que todos hemos realizado, en virtud de la cual le rogamos o le devolvemos al Estado la facultad del control social formal para garantizarnos a nosotros nuestra seguridad como ciudadanos, ¿no? Bueno, pues el punto de partida es el ius puniendi del Estado que decide en virtud del penal sustantivo y el penal procesal la imposición de una pena y por tanto la privación de libertad de la persona, y cuando nos encontramos con la persona ya privada de libertad en la estructura carcelaria, ahora surge una nueva potestad, un nuevo ius, que es el derecho a sancionar, ¿de acuerdo? El derecho a sancionar vía régimen disciplinario a las personas que se encuentran internas, ¿vale? Y todo esto se produce en virtud del ejercicio de esa potestad disciplinaria, donde quiero remarcar el enfoque desde el cual tenemos que acercarnos a esa potestad disciplinaria. Bien. Si yo les preguntase a ustedes cuál es la finalidad de esa potestad disciplinaria, ¿alguien se animaría a contestarme
de voz o vía chat. No sé si alguien quisiera participar. Parece ser que por el momento no hay nadie. Argelia. Por el No, momento no, no, ¿no? doctor, no. Sí. Pueden, si desean intervenir los doctores, pueden levantar la mano o escribir en el chat del Zoom. Eso Pero no, es. no leo todavía ninguna De pregunta en el acuerdo. chat. Pues nada, Gracias. gracias, Argelia. Bueno, ¿me puede decir la hora, por favor, Ángel? Sí, son las 4:25 en Ecuador. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues decimos, planteamos el necesario enfoque, pues la disciplinaria, relación de sujeción especial, y yo les preguntaba, bueno, cuando hablamos de régimen disciplinario y pensamos en la finalidad del régimen disciplinario en prisión, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿No? Bueno, pues a mí, francamente, me hubiera gustado poder contar con alguna de sus intervenciones y de sus participaciones para hacer el espacio más dinámico a modo de brainstorming, ¿no? Es decir, habrá personas, habrá colectivos, habrá agrupaciones que puedan pensar que el régimen disciplinario sí o sí debe tener un único fundamento o una única finalidad, que es el castigo como tal, ¿de acuerdo? El castigo en su vertiente más punitiva, más represiva. ¿Bien? Y fíjense lo peliagudo, lo complejo, ¿no? O lo surrealista de la situación. Estamos reclamando más castigo y más sanción dentro de la propia ejecución de una sanción. ¿De acuerdo? Pero Sí, si nos quedamos... perdón, ¿Sí? nos dice por privado la doctora Janet Pardo, cuando ¿Sí? hablamos de régimen disciplinario, estamos ante ¿Sí? el conjunto de reglas y normas a seguir por parte de las personas privadas de libertad. Bueno, el régimen disciplinario es lo que se activa, ¿de acuerdo? Lo que se pone en marcha cuando el interno incumple ese conjunto de normas de conducta debida, ¿de acuerdo? Del reglamento de régimen interno que existe dentro de la prisión, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que yo llamaría reglamento de régimen interno, reglas de vida, reglas de conducta que rigen el día a día de la prisión, y cuando se incumple, ¿de acuerdo? Para poder aclarar a la doctora, es cuando se incumple ese reglamento de régimen interno, cuando surge la aplicación de la facultad disciplinaria o del régimen disciplinario. ¿De acuerdo? Sí, también tenemos otros comentarios, dice la doctora Analí, me viene a la mente como límites del régimen penitenciario, los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad y el derecho a la defensa. Otra persona dice sujetarse a patrones éticos obligatorios para hacer prevaler la disciplina de los internos y evitar comportamientos desleales entre internos y autoridades penitenciarias. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, perdón, por las aportaciones. Sin lugar a dudas, nos sirven para poder centrar el discurso. Un momento que ahora anteriormente no lo había leído. Ujú. Sí, también nos dice el doctor Santiago Trujillo, actualmente se desconocen estas normas de convivencia, de ahí nace la infracción y por ende viene el castigo. Ujú, 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 ujú. Ok, sí, claro, en ocasiones dice, hay desconocimiento de lo que son las normas de convivencia. Bueno, pues por esa razón, por ejemplo, en el ámbito de menores infractores, siempre es esencial y debe hacerse de la forma más pedagógica posible. Hay un trámite inicial, que es el trámite de ingreso, en el cual hay un tutor, mentor, que siempre explica al adolescente el reglamento de régimen interno para que lo entienda, ¿de acuerdo? Se le entrega una copia de ese reglamento de régimen interno, y si tiene cualquier duda, el equipo educativo del centro siempre está a disposición del niño o de la niña para poder explicárselo. Claro, ¿qué hacemos en adultos con tanta cantidad de población penitenciaria? Pues el hecho de que la población penitenciaria sea alta no significa que no debamos cumplir con la obligación que es informar al interno de ese conjunto
de reglas o de reglas de conducta o de reglamento de régimen interno, explicárselo a la persona presa para que evidentemente sepa a qué se atiene en su día a día y no se active el régimen disciplinario, ¿de acuerdo? Después hay otra apreciación en el chat que me parece muy interesante por parte de Luis Altamirano, mi querido Luis, en el cual efectivamente nos apunta que bueno, pues el régimen disciplinario no se trata de un jus estatal, como sí lo es el jus puniendi, sino como una facultad disciplinaria que además se ejecuta a través de un procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese régimen disciplinario o esa facultad disciplinaria no puede ser según decía Luis, un derecho penal subterráneo, ¿no? Anteriormente yo decía, no pueden ser formas de castigar de forma subsidiaria o maquiavélica, ¿no? Sino todo lo contrario. Es una facultad que se otorga a la administración penitenciaria como garantía de supervisión del régimen de vida o del reglamento de régimen interno. Pero volviendo a la pregunta que nos decíamos de cuál es la finalidad, ¿de acuerdo? Nunca la finalidad de esa facultad disciplinaria o del régimen disciplinario puede ser el castigo, ¿de acuerdo? La facultad disciplinaria o régimen disciplinario, su fundamento o finalidad radica en un fin estrictamente relacionado con la propia finalidad de la sanción privativa de libertad, que, como recordarán, cumple con dos fines. Por un lado, un fin sancionador securitario, pero por otro lado, tiene un fin de resocialización, ¿de acuerdo? Entonces, el régimen disciplinario o la facultad disciplinaria también tiene que obedecer a ese fin estrictamente correctivo / educativo / resocializador. ¿De acuerdo? No sé si esta idea queda clara o alguien quiere apuntar alguna cuestión al respecto vía chat o levantando la mano. O si hay dudas o a este respecto. Si surge alguna, pues pueden ir planteándolas a lo largo de la sesión. ¿De acuerdo? Decíamos, a raíz de la pregunta anterior, la pregunta de cuándo surge el régimen disciplinario o cuándo se activa la facultad disciplinaria, pues cuando se incumplen las normas de conducta del centro. ¿De acuerdo? Las normas de conducta del centro, que están estipuladas, deben estar siempre establecidas para cumplir con un principio al cual vamos a hacer referencia posteriormente. Por ejemplo, el doctor Tiffer, Carlos Tiffer, un afamado penalista y criminólogo de una alta influencia en el ámbito latinoamericano, siempre plantea que atendiendo al título de la sesión de hoy, el primer límite a la propia facultad disciplinaria se encuentra en el principio de legalidad, ¿de acuerdo? ¿Legalidad para qué? Para dejar por escrito cuáles son las normas de régimen interno y para dejar por escrito cuál es el conjunto de sanciones y de faltas disciplinarias, ¿de acuerdo? Y creo que alguien ha levantado la mano. ¿No me equivoco? ¿Había visto que alguien levantaba la mano? Sí, creo que ha sido por error porque luego la bajaron inmediatamente, pero Ah, si alguien desea intervenir puede levantar por favor la mano. El icono está en la parte inferior izquierda, en la parte inferior derecha, perdón, al lado de compartir pantalla está el icono por si acaso. Gracias. ok. Revisando jurisprudencia constitucional, bueno, pues, ¿qué afirmaciones se hacen cuando se habla del fundamento de la facultad disciplinaria o del régimen disciplinario? ¿No? Pues se habla de que ese régimen disciplinario se activa con la finalidad única de continuar contribuyendo a la promoción de la reinserción social del preso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta filosofía o esta máxima se aleja plenamente y debe alejarse plenamente de la consideración de que el régimen disciplinario puede utilizarse de una forma discrecional, autoritaria, ¿de acuerdo? Y sin ningún tipo de control o de garantías, que es otro elemento fundamental al que tenemos que hacer referencia. Las garantías del procedimiento disciplinario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, otra frase que tendríamos que destacar junto a ese necesario enfoque de derechos humanos, junto también a esa finalidad resocializadora, es que
siempre el régimen disciplinario debe adecuarse a la resocialización. ¿De acuerdo? Por tanto, esto también como idea clave respecto del fundamento del régimen disciplinario. Por esa razón, me gustaría también, si alguno de ustedes quisiera participar exponiendo la realidad que ustedes conozcan en torno al régimen disciplinario en prisiones en Ecuador, yo sí que les puedo trasladar, por ejemplo, de la legislación penitenciaria de adultos en España, y es muy especialmente respecto a la situación y al régimen disciplinario de menores infractores en centros privativos de libertad, donde hemos incorporado un modelo absolutamente garantista. ¿De acuerdo? Una de las críticas que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hace revisión de situaciones o demandas que le llega es que cuando investiga un centro penitenciario parece que allí el centro nunca se equivoca. Y cuando inicia un procedimiento disciplinario, finalmente digamos que nunca se absuelve en el procedimiento, ¿no? De hecho, en el sistema de adultos español trabajamos a través de 3 fases, ¿bien? Una fase de incoación del expediente disciplinario, una fase de investigación y una fase de sanción, un modelo que se copia en el año 2004 para el régimen de menores infractores, reproduciendo ese triple esquema o esas 3 fases en cuanto al procedimiento disciplinario. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, también cabe destacar que el régimen disciplinario en privación de libertad es un procedimiento, podríamos decir, sui generis o extraño. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un procedimiento administrativo, puramente administrativo, donde el peso radica o recae en la administración penitenciaria, pero con consecuencias absolutamente incluso que roza lo pseudopenal en el sentido de que de nuevo puede volver a privar la libertad en el caso de la sanción máxima, como en la sanción de aislamiento, ¿no? Yo cuando, por ejemplo, explicaba a mis educadores, a los tutores, educadores, mentores de menores infractores privados de libertad, les explicaba el régimen disciplinario, siempre les decía, lo complejo de este régimen disciplinario, de esa facultad disciplinaria, es que, de nuevo, podemos privar de libertad al privado de libertad, ¿no? Es como una, no sé cómo decirles, es como reproducir de nuevo la privación de libertad, ¿no? Por tanto, de ahí la importancia de sesiones como la de hoy, donde se estudien los límites a la facultad disciplinaria. El primer límite, ¿cuál va a ser? El principio de legalidad. Bien, siempre atenernos a la legalidad y además a una legalidad taxativa, a lo que nos diga la ley penitenciaria o el desarrollo penitenciario aplicable, en este caso, en Ecuador. Bien, sobre qué principios pivota el régimen disciplinario, cuáles son las faltas disciplinarias, bien, y cuáles son las sanciones disciplinarias. Todo ello siempre debe ser conocido por el interno o por la interna para saber, bueno, pues como en derecho penal, para saber a qué puedo atenerme yo si yo ejecuto o realizo los elementos propios que darían lugar a la falta disciplinaria, ¿vale? Por lo tanto, primer límite sobre el cual tenemos que, o al cual tenemos que hacer referencia sería el principio de legalidad. Bien, hemos avanzado en cuanto a los límites, pero sí que me gustaría, de nuevo, retrotraerme a lo que es el estudio del fundamento del régimen disciplinario para descartar cualquier tipo de creencia o falso mito en el sentido de tal persona ha hecho tal cosa, pues directamente a aislamiento. Bien, y les digo esto porque a mí en ocasiones en mi vida profesional me han llegado afirmaciones o intenciones como esa, ¿de acuerdo? Al igual que tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, con la aplicación de los medios coercitivos o los llamados medios de contención, los medios de contención que se regulan siempre al margen del propio régimen disciplinario, porque el régimen disciplinario tiene un fundamento y los medios de contención tienen otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues destacar para ahora avanzar ese necesario enfoque de derechos que también debe experimentarse en lo que respecta a la aplicación de la facultad disciplinario,
que el fundamento del régimen disciplinario radica también, al igual que la propia pena de prisión o la pena de privación de libertad, radica en un fundamento de carácter resocializador, ¿de acuerdo? Descartando cualquier concepción o cualquier punto de vista puramente de castigo o represivo, ¿bien? Y en tercer lugar, también me gustaría ya avanzar la idea necesaria de que todo el régimen disciplinario y el ejercicio de la facultad disciplinaria va a tener como límite el que actuemos conforme a las garantías que se deben establecer en el procedimiento disciplinario. ¿De acuerdo? ¿De qué hablo cuando me refiero a garantías? Pues, por ejemplo, que el interno o la interna puedan expresarse en la fase de incoación, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando yo como jurista de centro era el responsable de supervisar todos los expedientes disciplinarios que se incoaban y finalmente se acordaban en mi centro, bueno, pues fase por fase y garantizando que el niño y la niña podían expresarse, podían aportar pruebas. En el caso de entender bien el idioma, se le facilitaba un intérprete, que había la posibilidad de que su abogado, su defensor, pudiera ayudar a redactar lo que podíamos entender como la contrademanda en la fase de incoación o en la fase de alegaciones, en la fase de investigación. Entonces, bueno, pues todo ese conjunto de garantías necesarias para que efectivamente la facultad disciplinaria no se ejerza de forma subrepticia, como decía Luis Altamirano, de forma subterránea, con otros fines. ¿De acuerdo? Ese es el primer límite grupal que tendríamos que tener muy en cuenta. Gracias, doctor. Tenemos un comentario en el chat. Dice, el régimen disciplinario tiene como fin garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, la convivencia armónica, la seguridad de los centros y el cumplimiento eficaz de las penas y medidas cautelares. También hay una pregunta que dice, ¿qué son las medidas de contención? Y también tenemos otra pregunta que dice que si usted considera que el error inexcusable es lo mismo que la manifiesta negligencia, o serían estos dos conceptos distintos que deberían ser sustanciados de manera individual y no conjunta. Ok, pues como preguntas realmente serían las dos últimas, ¿no, Angelia? Respecto a medios de contención. Sí, medidas de contención y el tema de si el error inexcusable es lo mismo que la manifiesta negligencia, o serían dos conceptos distintos que deberían ser sustanciados de manera individual y no conjunta. Esta pregunta fue planteada por el doctor César Peña Morán. Ok, muy bien. Yo es que no sé por qué, pero en el chat no me aparecen las preguntas, no sé. Es porque algunas personas pueden... Las lanzan por privado, ¿no? Sí, en el chat tiene la posibilidad de escribirle a todos, a los que se encuentran en sala de espera o a una persona puntualmente. Entonces me los envían directamente. Ok, gracias. Gracias, Ángel. Respecto a la pregunta de medios de contención, en el sistema español, en adultos, medios coercitivos y en menores, medios de contención, hablamos de este tipo de medios como formas de garantizar la seguridad personal del interno o la de terceros, así como garantizar la seguridad de las infraestructuras y evitar fugas, huidas, etc. ¿De acuerdo? ¿De qué hablamos, por ejemplo, de medio de contención? Cuando yo lo viví personalmente en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, un niño o una niña está interno en el centro y por razones X, pues experimenta una situación de ansiedad, estrés, que puede acabar incluso en una agresión física a tercero o una autolesión a sí mismo. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, los dos primeros medios de contención de los que habla la legislación española es una contención física. ¿A qué referimos contención física? Cuando el personal educativo junto al personal de seguridad ven que es necesario para garantizar la seguridad del propio niño o de la niña o del interno, agarrarlo físicamente. ¿De acuerdo? Es una contención física. Lo que intentamos es evitar la movilidad de la persona para que no haga daños a terceros
o no se haga daño a sí mismo, ¿de acuerdo? Eso es una contención física que requiere, en todo caso, de una posterior comunicación a las 3 autoridades competentes en menores, por ejemplo, que es el juez de menores, el fiscal, el Ministerio Público, así como la entidad pública competente en cada una de esas regiones en lo que es ejecución de sanción privativa de libertad. Bien, eso sería un medio de contención. El medio de contención más grave, ¿cuál es? Y además, como consecuencia de las denuncias realizadas por el Comité de Derechos del Niño y la Comisión Nacional de Protección de la Tortura en España, se ha modificado la legislación a este respecto. El medio de contención más grave, ¿cuál sería? La contención mecánica. ¿Bien? ¿A qué me refiero cuando hablo de contención mecánica? Cuando se hace necesario, por ejemplo, de una forma momentánea y por el tiempo mínimo estrictamente necesario, una contención, por ejemplo, de muñecas, ¿bien? De muñecas o de sujeción, ¿no? de la persona. Bueno, pues si bien desde el 2004 al 2021 hubo un marco normativo muy garantista y que regulaba de una forma muy detallada también la comunicación a posteriori de las consecuencias de esa contención mecánica, bueno, pues como les decía, a raíz de los pronunciamientos de los 2 comités, niños y prevención de tortura, actualmente la regulación es mucho más, digamos, va mucho más allá y limita mucho más las posibilidades de ese mecanismo de contención mecánica, todo ello como consecuencia de algunas muertes que se produjeron en los últimos años tras una negligente contención mecánica practicada sobre dos chicos en los últimos años, ¿de acuerdo? Porque finalmente la contención mecánica les provocó una asfixia, fallecieron y bueno, pues evidenció cierta negligencia o malos usos de esa contención mecánica dentro de un centro, ¿de acuerdo? Indicarles también que estos medios de contención no solamente requieren de que yo comunique a juez, Ministerio Público y entidad pública competente de que he practicado la contención, sino que yo tengo que adjuntar un parte médico independiente, ¿de acuerdo? Yo cuando practico una contención tengo que llamar al médico, si no se encuentra en el centro, viene de guardia al centro, hace un examen médico del menor y tengo que enviarlo y ocurre lo mismo en adultos, ¿de acuerdo? Todo ello para garantizar que no se produce o no se utilizan estas contenciones como una forma subterránea o subrepticia, perdón, para lesionar físicamente al interno, ¿de acuerdo? Luego hay otros medios de contención que ya son más extraños en su uso, como son las defensas de goma, etc., para momentos mucho más radicales de las vivencias en el centro, siempre deseando que estas no ocurran, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado claro para todo el grupo o si alguien encuentra alguna comparación con la regulación ecuatoriana. Gracias, doctor. Bueno, mientras alguien desea intervenir o levantar la mano, voy a dar lectura a otra pregunta. La puse por el chat general. Dice, en su experiencia, ¿qué derecho humano de las mujeres es de los más vulnerados o con más frecuencia dentro del sistema penitenciario? Ok. Bueno, aún nos quedaba una pregunta por ahí pendiente. De acuerdo, que ahora ya sí que la puedo ver. Que me gustaría que quien la realizaba, quien la ha realizado, me gustaría que me ayudase a comprender mejor, porque ciertamente no entiendo muy bien el contenido de la pregunta en cuanto al error inexcusable frente a manifiesta negligencia. No sé a qué se refiere esto en cuanto a la facultad disciplinaria en el centro o si estamos hablando de lo que es teoría del delito. Sí, la pregunta sobre error inexcusable la ha hecho el doctor César Peña Morán. Doctor Morán, doctor César Peña, si desea, puede levantar su mano para poder habilitarle el micrófono. Gracias. Y la pregunta sobre... sí, derechos humanos y mujer, ¿no? Sí, sobre derechos humanos de la mujer, más vulnerados en su experiencia, la ha hecho la doctora María Cecilia Vivanco. De acuerdo. Pues a este respecto, sin lugar a dudas, como mencionábamos anteriormente,
bueno, pues siempre la condición de niña o de mujer se entiende como un colectivo o como un elemento de doble vulnerabilidad para las personas que se encuentran privadas de libertad, y fundamentalmente yo llamaría la atención sobre dos elementos que pueden verse afectados especialmente en contextos carcelarios donde hablamos de cierta sobrepoblación o hacinamiento, como puede ser el derecho a la salud, ¿de acuerdo? El derecho a la salud de la mujer y, cómo no, también el derecho a la educación, ¿de acuerdo? Creo que en ese caso es fundamental que destaquemos ese acceso a todos los servicios de salud necesarios para una mujer como consecuencia de su condición de mujer, y cómo también potenciar el derecho fundamental a la educación, especialmente en el caso de las niñas. Para mí creo que serían los dos elementos esenciales que tendríamos que valorar y tener muy en cuenta en lo que respecta a cómo ejecutar una pena privativa de libertad en cuanto a cómo afecta a las mujeres dentro del sistema penitenciario. Perdón. Sí, creo que hay alguien Buenas tardes, Sí. doctora Vivanco. ¿Puede usted en este momento reactivar su micrófono, por favor? Gracias, buenas tardes. Lo escuchamos, doctora. Gracias. Gracias al doctor, gracias también a usted, Angelia. Ha contestado ya mi pregunta sobre cuáles serían los derechos más vulnerados, pero en realidad ahora he pedido la palabra porque me interesa ahondar un poco más en el tema y quería pedirle pues al ponente si tiene artículos o si conoce de fuentes a las que se pueda acudir para ahondar sobre este tema específico. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Vivanco. Vamos, por mi parte, desde la escuela conocen que vamos, mi correo electrónico está a su plena disposición, y siempre en las slides aparece en la parte final, y no tengo ningún problema en que ustedes me escriban y me puedan solicitar información, documentación. Yo siempre, como paradigma en estos temas, les recomiendo que puedan descargarse todos los informes y cuadernillos de jurisprudencia que publica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, les recomiendo que pueda empezar a investigar por ahí, en esa línea, ¿de acuerdo? Evidentemente, también hay una regla de Naciones Unidas, Bangkok, que se refiere a la ejecución de penas privativas de libertad respecto de mujeres, que sería el paradigma o la hoja de ruta que tendríamos que analizar nosotros en lo que respecta a la situación de las mujeres en privación de libertad, y también respecto de las niñas, ¿de acuerdo? Entonces, doctora Vivanco, luego al final aparecerá mi correo electrónico, y por mi parte encantado de poder seguir en contacto con esta materia, que además a mí me llama muchísimo la atención, y creo que es muy necesario a ese respecto. También, por ejemplo, en el ILANUD, es un tema que hemos trabajado muchísimo, la condición de mujer al interno o al interior de los centros, así como hemos trabajado muy recientemente, creo que hace aproximadamente un año y medio, en una investigación liderada por el bueno, pues, ilustrísimo magistrado de la Corte Interamericana, Raúl Zaffaroni, director emérito del ILANUD, un informe sobre la situación o estado de los derechos del colectivo LGTB dentro de las prisiones en la región, ¿vale? Por tanto, también si es un tema que les interesa, también me pueden escribir y les puedo reconducir a esos informes sin ningún problema, ¿de acuerdo? Creo que se han levantado Gracias, doctor. diferentes manos, doctora. Sí, que vamos a ir. darle en el orden al doctor José Antonio Vergara. ¿Puede usted activar su micrófono, doctor Vergara? Buenas tardes. Le escuchamos. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y felicitaciones por este incentivo, pues siempre para poder mejorar nuestros conocimientos como profesionales. Gracias al expositor también por compartirlos. Sí, la pregunta es la siguiente. En su experiencia, por favor, ¿qué es lo que usted recomendaría? Por ejemplo, me refiero específicamente a los adolescentes infractores, ¿no? Y a la forma de que ellos podrían organizarse, por ejemplo, en los centros de adolescentes. ¿A qué me refiero específicamente? Aquellos a veces forman dentro de estos centros, estos conocidos como pandillas, guetos o gangs,
en donde ellos efectivamente, al menos los mayores de estos centros, inducen a los menores a entrar en estas pandillas, y en donde se siguen ciertamente ciertas reglas, ¿no? Que incluso cuando salen ellos a la sociedad o recuperan su libertad, siguen ellos estas reglas de estos guetos, de estas pandillas, y lo que efectivamente para la criminología es importante, porque ellos son tentativamente, ¿cómo podríamos decir?, personas que van a seguir delinquiendo posteriormente a salir a la sociedad. Entonces, un poco, ¿cómo frenar esto? ¿Cómo controlar esto desde el punto de vista también de los derechos humanos? Muchísimas gracias, doctor Vergara. Me parece hiper interesante su pregunta. Me alegra porque además, en el año, no sé si, creo que se lo conté ya en la sesión pasada, en el año 2020 pude participar en un informe que se elaboró desde ILANUD, un informe de consultoría que se elaboró para el PNUD El Salvador sobre propuestas de reforma legislativa para potenciar la integración social de los adolescentes y jóvenes vinculados a pandillas, ¿de acuerdo? Claro, lo que se dijo en aquel informe, pues ciertamente a día de hoy creo que no se entendería conforme a las decisiones que se han adoptado en El Salvador en el mes y medio reciente, que ha llevado a la detención de más de 25.000 personas vinculadas a pandillas a través de un régimen de excepción que se ha instaurado en el país. Por lo tanto, es un tema hiper complejo, de no fácil resolución. Puede sonar a repetitivo e idealista, pero la clave, una vez más, se encuentra en educación y en políticas sociales. Y en cómo controlar el potenciar el pandillismo dentro de los centros, pues de nuevo, sensibilización e intentar que aquellos que no son parte de la pandilla no lleguen a formar parte de la misma, porque una vez que en el centro forman parte de una pandilla, está claro que después, cuando salgan del centro, van a seguir siendo parte de ella. Entonces estamos potenciando y haciendo crecer el pandillismo incluso desde el interior de los centros. Por lo tanto, muchísima capacitación a los profesionales que trabajan en los centros para identificar a quienes forman parte de pandillas y a quienes no. Como ustedes saben, no sé en Ecuador, pero además en España, los chicos, salvo unos pocos, no entraban y decían, mira, yo soy de los Dominican Don't Play, ¿no? De los Trinitarios, que son las dos bandas con mayor presencia actualmente en España. Yo recuerdo en los años 2005-2006, que es cuando yo empecé a trabajar en privación de libertad, y empezaba lo que en España se ha conocido como el fenómeno de las bandas latinas. No sabíamos prácticamente cómo trabajar en ello. O sea, veíamos gente que traía indumentaria siempre de los mismos colores, que hacían gestos con las manos, que siempre tenían una corona aquí tatuada en el cuello. Bueno, pues poco a poco fuimos identificando los elementos que visualmente asignaban a un chico o a una chica a una determinada banda juvenil de carácter violento, de carácter latino en este caso, ¿de acuerdo? Por mi parte, sí que les puedo compartir, yo en el año 2011 se publicó una investigación donde hay un pequeño capítulo donde una compañera psicóloga y yo mismo, esta más que lo diga, proponíamos un programa de intervención respecto de menores vinculados a estas bandas juveniles. Claro, sí que les digo, las bandas juveniles latinas en España no tienen nada que ver con el pandillismo de El Salvador o que se pueda encontrar en República Dominicana o en otros países, ¿de acuerdo? No tienen nada que ver. Ni por la estructura, ni por lo anclado que está en la sociedad, ni por las consecuencias que hay a nivel de homicidios por año. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo también, si ustedes lo desean, la doctora Avilés, si me lo recuerda, les podría trasladar esta publicación para que puedan tener para leer esa propuesta de intervención. Al fin y al cabo, piense, doctor Vergara, que cuando estamos hablando de bandas juveniles y de pandillas, yo siempre desde un inicio lo planteaba como un modelo de desconexión de la pandilla, donde tenemos que utilizar las mismas herramientas que se utilizan cuando a una persona se la quiere sacar de una secta. Desde un punto de vista psicológico y de intervención, las herramientas deben ser las mismas. ¿Para qué? Para generar la desafección del chico o de la chica de ese grupo.
El problema de la pandilla, yo he tenido chicos que me decían, mira, yo es que me quiero ir, no quiero seguir, pero es que en cuanto salga y no forme parte de la pandilla, mi familia está amenazada. Entonces, claro, no hay una solución única. La solución tiene que ser integral. De hecho, recuerdo, preparando este informe de 2020, recuerdo un informe publicado por Naciones Unidas sobre los desplazamientos migratorios que en El Salvador provocan las propias pandillas, de familias que se tienen que ir del país como consecuencia de la acción o de la amenaza que persiste. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un tema que no tiene una solución única, evidentemente, que requiere de una toma. Yo en ese informe proponíamos la adopción de una política pública en El Salvador de prevención del pandillismo que se asienta realmente en política social y no en políticas de mano dura. ¿De acuerdo? Y en cuanto a su pregunta en concreto de qué hacemos en el interior de los centros, pues creo que hace falta mucha capacitación a los trabajadores y profesionales que trabajan con chicos y chicas, y en el interior mucha sensibilización a los chicos cuando entran al centro para evitar que acaben vinculándose a otras pandillas. ¿De acuerdo? Claro, en España, incluso por reglamento o por ley, se establecía que en un centro no podía haber dos personas de la misma pandilla, misma banda. Claro, eso al fin y al cabo, hay otros países donde eso es imposible, porque tendríamos que hacer un centro para cada 2 personas. Entonces, bueno, pues creo que es un tema muy relevante, muy importante, donde, por ejemplo, en países como Costa Rica, que hasta el día de hoy el tema del pandillismo era algo prácticamente desconocido, pues poco a poco también vuelve o se está asentando a través del sicariato, ¿no? Un sicariato vinculando al mundo del narco, que cada vez tiene más presencia también en Costa Rica. ¿De acuerdo? Así que por mi Gracias, parte, doctor. nada más, doctor Vergara. Gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra al doctor Santiago González. Puede ya activar su micrófono, doctor González. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Felicitando también nuevamente por este taller, este curso que realmente se nos difunde, más al maestro que nos ha otorgado su benevolencia en darnos sus conocimientos. Quería referirme frente a un tema que es prácticamente al interior de los centros carcelarios se ve bastante vulnerado el derecho a la salud como derecho humano, ya que dentro del centro carcelario ustedes conocen a perfección que el tema de salud es deficiente y más aún en personas adultas mayores, donde efectivamente estas personas ya tienen varias dolencias, varias afecciones y requieren ir a centros hospitalarios. Y ahora muy de moda en el Ecuador está estos hechos en el sentido de que se ha presentado recursos de habeas corpus por estos sentidos. En este hecho, ¿qué opinión a usted, señor instructor, le merece el tema de que deba otorgarse un habeas corpus hacia las personas que son afectadas en su salud y sobre todo que son de la tercera edad y concederles un arresto domiciliario que les va a dar tal vez en su calidad de vida que ya en pocos años realmente terminará? ¿Sería realmente beneficioso, benevolente para ellos aceptar este tipo de recursos o realmente entendemos que cometieron un error, cometieron una circunstancia de este tipo que afectó realmente y vulneró un derecho? Pero más allá de eso también hablamos de derecho humano y hablamos también que le están vulnerando al interno un derecho humano. En ese sentido me refiero, por favor, su respuesta. Bueno, pues en primer lugar, bueno, pues me asomo a esta cuestión, a esta reflexión, desde el punto de vista siempre de la protección de la persona y de la protección de los derechos humanos y en concreto de derechos fundamentales como es el de la salud. En cuanto a la regulación del habeas corpus en Ecuador, desconozco cuál es el contenido específico de su extensión y de sus límites. En España, por ejemplo, lo que conocemos como procedimiento de habeas corpus no se podría aplicar a esa situación, ¿de acuerdo?
porque para nosotros el procedimiento de habeas corpus únicamente puede solicitarse o puede instarse cuando la detención se entiende se ha producido de forma no fundada o no cumpliendo garantías, ¿de acuerdo? En lo que es la fase de detención. Cuando ya la persona se encuentra en prisión ejecutando una pena privativa de libertad, tendríamos que acudir a los mecanismos que la legislación contemple para posibilitar o facilitar una terminación anticipada, por ejemplo, de la privación de libertad, accediendo, en virtud del régimen progresivo, a una libertad condicional quizás a un tercer grado, ¿de acuerdo? Desgraciadamente, y como usted seguramente sea conocedor, desgraciadamente en prisión muere mucha gente, ¿no? Y esto, por ejemplo, en España lo ponía de manifiesto la antigua secretaria general de instituciones penitenciarias con una frase que fue muy polémica por lo duro de la frase, y si me permiten, yo la voy a repetir aquí. Esta señora, máximo cargo en lo que es la supervisión y la gestión de las cárceles en España, dijo que en España las cárceles estaban llenas de enfermos y de locos, ¿no? Entonces, bueno, pues por duro que suenen la frase, es una realidad. Bien, y cuando se refería a locos, se refería a la gran cantidad de personas que acaban en prisión con padecimientos de salud mental que no llegan a suponer una causa absolutoria para imponer una pena privativa de libertad y por lo tanto, bueno, pues también recuerdo aquí, por ejemplo, las situaciones de patología dual, ¿no? ¿Cuán alto es el porcentaje de personas que además de presentar una situación mental, además tienen un problema de adicciones a drogas, ¿de acuerdo? Lo que se llama como patología dual. Bueno, pues todo ello, ¿cómo afecta en el día a día? ¿Cómo afecta, como usted señalaba, al derecho fundamental a la salud de esas personas? La prisión le está garantizando el derecho o el acceso a un hospital, a un servicio sanitario regulado y constante, a un procedimiento de desintoxicación, a un programa de drogas, etc., 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 ¿de acuerdo? Y sobre todo, sé lo difícil que es esto en adultos, en situaciones de sobrepoblación o hacinamiento carcelario, pero eso sobre todo hago hincapié en los menores o adolescentes en los cuales aún estamos a tiempo de poder cortar esta situación y de poder brindarles la ayuda sanitaria que necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, don Santiago, siento no poder darle una respuesta conforme a la legislación ecuatoriana, pero sí que le diría que evidentemente situaciones como esta, por ejemplo, nadie se creería que en prisión muere muchísima gente en cáncer, con situación de cáncer terminal, ¿no? Que no llegan a salir nunca y mueren con esa situación de cáncer terminal en prisión o con un VIH avanzado, ¿de acuerdo? Que acaban finalmente falleciendo ahí. ¿Deben esas personas continuar estando en prisión? Pues yo me lo cuestiono, la verdad, ¿de acuerdo? Independientemente de los hechos que hayan cometido, ¿de acuerdo? Entonces, velando en primer lugar por su condición de persona y por su derecho a la salud, ¿de acuerdo? Máxime cuando quizás el centro no tiene las posibilidades o los recursos para garantizarle ese derecho a la salud. Entonces, cuando ciertamente tenemos que poner en duda y cuestionarnos qué está ocurriendo, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Vamos a darle ahora la palabra al doctor Celso Lascano. Son las 5 de la tarde con 8 minutos. Ok, gracias. Bienvenido, doctor Celso. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Gracias. Buenas tardes, estimado expositor Ignacio Mayoral. Solo me tiene diría más una tipo de reflexión y también hacer una comparación entre el sistema penitenciario de Ecuador y de España, como es. Y la reflexión es, ¿qué opinión tiene usted que antes las personas, los encargados de la seguridad interna de las penitenciarías, utilizaban armas? Inclusive toletes, un gas y hasta una pistola. Pero con el desarrollo de los derechos humanos, y entiendo también que por seguridad, ahora ya lo han quitado, no tienen nada, ni siquiera un gas, ni siquiera tolete. Y más bien, antes había mucha seguridad en los sistemas penitenciarios ecuatorianos, pero hoy, con este hecho, más bien los internos o los presos
están más armados que los propios guías penitenciarios. No sé qué opinión tiene usted frente a este hecho, y también en España, si el personal penitenciario utiliza o no algún tipo de armas para control y seguridad de los privados de la libertad. Su opinión, por favor, Ignacio. Muchas gracias, doctor Celso, por su pregunta, que sin lugar a dudas es del todo interesante y pertinente en cuanto a la vida en el interior de los centros, entendiendo además de las cifras que hablamos de población penitenciaria en las cárceles en Ecuador. ¿De acuerdo? Bueno, pues respecto al sistema español, pues fundamentalmente quien vela por la seguridad o la gestión del día a día son lo que llamamos funcionarios de prisiones, que no tienen ningún tipo de arma consigo, ningún tipo de armamento ni nada parecido por el estilo. Sí que si ocurre algún tipo de cuestión, pues habrá que se llama a un equipo de refuerzo donde se aplican esas medidas, como decía, de medidas de contención, si fuera necesario, para garantizar la integridad física tanto del interno como de los propios miembros de seguridad o funcionarios, ¿de acuerdo? En centros donde yo trabajaba en privación de libertad de menores, sí que le puedo afirmar que teníamos un grupo de profesionales que se llamaban técnicos auxiliares educativos, ¿de acuerdo? El técnico auxiliar educativo es una mezcla de personal educativo más personal de seguridad, ¿de acuerdo? Y el personal de seguridad sí que tenía una serie de herramientas o de elementos, pero en ningún caso un arma ni nada por el estilo, ni defensas de goma, ni nada de ello, ¿de acuerdo? Pero sí que hablaba por la seguridad. Fundamentalmente, fíjese, doctor, siempre hablábamos de que ese personal de seguridad estaba ahí para velar por la seguridad de los propios internos, ¿de acuerdo? Para que no se autolesionasen y para que no provocasen ninguna lesión a sus compañeras o compañeros. Evidentemente también, si hay algún intento de lesión o de agresión a algún trabajador, pues evidentemente también tenían que actuar. Pero claro, ¿no? Porque también no nos podemos olvidar cuando el personal de seguridad está hiperarmado, eso se puede volver en la contra del propio centro, ¿no? Porque ¿qué ocurre si un interno o varios internos se hacen con esas armas y finalmente las utilizan para actuar en contra del centro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo siempre soy de la consideración de que lo que son los trabajadores de íntima conexión o íntima relación con los internos, cuanto menos armas lleven encima, desde mi punto de vista, mucho más adecuado. Puede haber luego otros recursos en el centro que, si es necesario, de inmediato, a la mayor celeridad posible, se puedan hacer uso, siempre con un carácter defensivo y no ofensivo, ¿de acuerdo? Esa es otra distinción que hay que utilizar y que hay que incluir, ¿de acuerdo? Así que espero haberle dado respuesta a su pregunta. Hay una pregunta más por parte de Luis Samaniego. Buenas tardes, doctor Luis Erasmo. ¿Puede, por favor, activar su micrófono ya en este momento? Bienvenido. Buenas tardes. Saludos con todos. Saludos, Ignacio. ¿Qué tal? Encantado, Luis. Escuchando detenidamente en esta tarde la intervención, la importante exposición que tú estás haciendo, me surge una inquietud en relación a la experiencia que tú tengas en el recorrido por los países de Latinoamérica. Conocemos que las políticas oficiales de mano dura o de tolerancia cero, adoptadas para combatir la violencia infantil, tienen efectos muy destructivos en niños, niñas y adolescentes, particularmente en adolescentes, ¿no? Que entran en conflicto con la ley penal, porque su enfoque punitivo victimiza a los adolescentes a responder a la violencia con más violencia. Esas políticas quizás están dadas
porque se refleja la preocupación de las autoridades por la seguridad de los ciudadanos, así como la importancia atribuida a las cuestiones por los medios de comunicación. Se dice en la observación general 13 del Comité de los Derechos del Niño que las políticas estatales de seguridad pública deben considerar detenidamente las causas fundamentales de la delincuencia para salir del círculo vicioso que supone responder a la violencia con más violencia. Los que atacamos o que debemos atacar es a las causas. Ahora, la inquietud era, con la experiencia que tú tienes, ¿se han dado efectivamente políticas públicas en algún país de Latinoamérica y esas políticas públicas de prevención han tenido incidencia en la baja de la delincuencia juvenil, mi estimado amigo? Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Perdón. Efectivamente, la clave está en poder medir la incidencia o los resultados de esas políticas de prevención. No yéndome muy lejos y quedándome aquí en Costa Rica, bueno, pues yo siempre he puesto en valor lo que he conocido de políticas de prevención a nivel de prevención primaria a través de un organismo que se llama el Viceministerio de Paz, que es el competente en prevención dentro del país. Bien. Si bien es cierto que Costa Rica tiene tasas de homicidio altas en lo que son menores infractores, lo cierto es que en privación de libertad a lo mejor nos encontramos con 60 personas en todo el país. Son 5 millones y medio de habitantes, 60 internos. A mí no me parece una cifra excesiva, ¿de acuerdo? Y en esas cuestiones creo que este país, siendo consciente de que también poquito a poco va caminando hacia una mayor desigualdad social, bien, creo que ha tenido un compromiso hasta ahora firme en los últimos 8 años con las políticas de prevención a través de centros cívicos, centros educativos, casas de justicia. Anteriormente, alguien preguntaba en el chat sobre mecanismos alternativos al régimen disciplinario. Bueno, pues la propia regla Nelson Mandela habla de aplicar medios alternativos como justicia restaurativa en el interior de los centros, ¿no? La llamada mediación penitenciaria, que también se vive en lo que se conocen como los módulos de respeto, ¿no? Cuando en un centro penitenciario se decide crear lo que se llaman en España módulos de respeto, son esos módulos o espacios en los cuales conviven los presos que mejor comportamiento tienen, mejor conducta tienen, mejor evolución han experimentado, y los conflictos los resuelven no a través del reglamento disciplinario, sino a través de mediación penitenciaria. Pero volviendo a la pregunta de Luis, pues tendría que profundizar en lo que son estadísticas país por país para poder poner un país como ejemplo, sin duda, de políticas de prevención que han incidido de forma positiva en la delincuencia juvenil, pero a mí sí que me gustaría, por ejemplo, destacar la política que se ha mantenido en España, por ejemplo. Y eso que en España, en el propio 2003 y 2006, modificamos nuestra ley acercándola a un sistema más proporcional, más cercano a la proporcionalidad de adultos, pero sí que hemos sido capaces de contener la delincuencia juvenil en unas cifras de estabilidad sostenida. A lo mejor un año sube un 0,2, otro año baja 0,3, otro año sube 0,6, pero no hay grandes picos, ¿de acuerdo? Sino que de hecho, en la Comunidad de Madrid, en el año 2019, decíamos que se había tocado suelo, no techo, sino que se había tocado suelo de delincuencia juvenil, porque estadísticamente era prácticamente imposible bajar más las cifras de delincuencia juvenil. Por lo tanto, de nuevo incidir, políticas de prevención siempre, absolutamente. ¿Cómo? Pues con políticas sociales, de salud, de educación, de servicios sociales, de acceso a la vivienda, de acceso a la justicia, ¿de acuerdo? Es decir, que seamos capaces de que un niño o una niña en su proceso de maduración y de crecimiento
no se tenga que ver abocado a cometer una infracción penal por razones X, por necesidad familiar, por sometimiento del grupo, por liderazgo en su zona en su comunidad, ¿no? Que seamos capaces de que nuestros niños perciban la delincuencia como algo inadecuado y que no es una forma correcta de actuar. Me gustaría, y antes de pasar a la presentación de nuevo, para poder cumplir con los tiempos, me gustaría invitarles el miércoles que viene a través creo que le puedo compartir con la escuela el afiche. El miércoles que viene en Costa Rica se celebra por primera vez un día que se instauró el año pasado por decreto presidencial, que es el día de alfabetización de la prevención de la delincuencia juvenil. ¿En qué consiste este día de alfabetización de la prevención de la delincuencia juvenil? Pues se quiere que un día al año en Costa Rica se tome como referencia para sensibilizar en las escuelas, ¿de acuerdo?, sobre qué es la delincuencia juvenil, qué consecuencias puede tener y lo importante de prevenir o de alejarse de ese tipo de conductas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un ejemplo más de cómo en el país se está apostando y se está creyendo por esas políticas de prevención frente a la delincuencia juvenil. Gracias, Luis. Gracias, doctor Mayoral. Voy a leer dos preguntas que tienen relación una con otra. Dice, Ajá. en un sistema colapsado donde el Estado ha perdido el control de los centros de privación de libertad, como ocurre en el Ecuador, ¿cómo recuperar ese control disciplinario de las personas privadas de libertad? Y la otra pregunta dice, si el régimen disciplinario tiene como finalidad garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas en apego a la Constitución y los tratados, ¿qué nos hace falta para evitar estos continuos crímenes que se observan en nuestras cárceles? Bueno, si yo tuviese la respuesta a esta pregunta, creo que estaría trabajando ahí con ustedes y viviendo en Ecuador en este momento, pero bueno, pues claro, pero hay un problema y lo veíamos en la sesión del 5 de mayo. Hay un punto de partida esencial que afecta a todo y es el hacinamiento carcelario y la sobrepoblación carcelaria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un país puede seguir hacia adelante aumentando año tras año su población penitenciaria? Y se lo digo desde el caso español, que como les expliqué hace 2 semanas, somos el país de la Unión Europea con uno de los países con menor tasa de delincuencia, pero por otro lado, uno de los países con mayor población penitenciaria. Bueno, pues eso es un problema, ¿no? Porque claro, cuanto más gente tengo en prisión, más difícil puedo yo hacerles entender la importancia de cumplir con las reglas de conducta del régimen, del reglamento de régimen interno, y cada vez es más difícil también poder evitar esos crímenes, esos motines que ocurren en el interior de las prisiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que el punto de partida está ahí, en reducir la población penitenciaria. ¿Cómo se reduce la población penitenciaria? Pues desde una toma de posición de cada uno de los estados que se plasma en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y en posibilitar la libertad anticipada de las personas que se encuentran privadas de libertad. Entonces, para no intentar irme de la pregunta y no quedar mal en la parte final de la sesión, pues evidentemente tenemos una masa de población penitenciaria ante la cual, si no somos capaces de reducirlo, pues entonces habrá que invertir en más personal más capacitado, más especializado, con más recursos, con mejores infraestructuras, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario estamos abocados a que siempre la situación sea de carácter negativo a este respecto, ¿de acuerdo? ¿Le parece, doctora? Muy brevemente voy a finalizar con la presentación. No sé en qué hora estamos ya. Sí, doctor. Son las 17 horas con 24 minutos. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que nos da tiempo a poder finalizar. Voy a ello. Gracias.
Bueno, pues como les decía anteriormente, el paradigma entre el cual siempre tenemos que movernos es el del derecho internacional de derechos humanos, que en este caso les invito a que puedan leer las reglas de Nelson Mandela en su regla 36 y siguientes. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la regla 36? La disciplina y el orden se mantendrán sin imponer más restricciones de las necesarias para garantizar una custodia segura, el funcionamiento seguro de establecimiento penitenciario y a buena organización de la vida en común. ¿De acuerdo? Siempre mantener la convivencia, la seguridad, no con un fin controlador o con un fin estrictamente securitario, sino para garantizar la integridad física de los propios internos. Esa es la máxima esencial. ¿De acuerdo? También podríamos ver aquí la regla 37, ¿de acuerdo?, que exige, bajo el principio de legalidad, la importancia de establecer de forma taxativa cuáles son las faltas, cuáles son las sanciones, qué autoridad es la competente, ¿de acuerdo?, para imponer este tipo de sanciones. Bien. Después, las reglas de Nelson Mandela nos establecen qué tipos de sanciones se podrían imponer bajo un numerus clausus, ¿de acuerdo? En tanto aquello que no se podrán, que no se podrán imponer, ¿no? Que está prohibido, por ejemplo, el aislamiento indefinido, ¿no? Y el aislamiento indefinido también nos debiera permitir pensar sobre esa tendencia que suele existir en los centros penitenciarios de agotar el tiempo por el cual se ha impuesto la sanción de aislamiento, cuando todas las legislaciones tienen algo en común, y es que siempre se dice el aislamiento se impondrá por tanto máximo de días, por ejemplo en España son 14, pero realmente por el tiempo estrictamente necesario. Bien, la autoridad puede decir 8 días, pero si en 3 días entendemos que la sanción ya ha surtido efecto, el señor o señora no tiene por qué estar 5 días más bajo una situación de aislamiento. ¿De acuerdo? Esto ya hemos visto, principio de legalidad lo hemos tratado a lo largo de toda la sesión, y otro principio esencial es el de proporcionalidad, ¿vale? Una sanción siempre proporcionada a los hechos o a la falta disciplinaria cometida. Bien. Para quien tenga más interés, también les trae aquí la regla 45 sobre los controles que se deben aplicar a la sanción de aislamiento, siempre por el tiempo mínimo necesario, bajo una supervisión independiente, ¿de acuerdo? Y siempre que esté impuesta por la autoridad competente. Y que no sea entendida como un castigo, como una represión, por ejemplo, pues de un conjunto de funcionarios que dice vamos a ir a por tal y se va a pasar un mes que no va a ver la luz del sol, ¿no? Típica frase. Pues este tipo de cosas, bueno, pues no se pueden producir. Bien. Y ahora pasamos aquí, ¿de acuerdo? Les traía finalmente como ejemplo un artículo de la Ley Española General Penitenciaria, ¿de acuerdo? Donde reproduce todo aquello o la filosofía que veníamos señalando, y aquí en esta ocasión encuentran ustedes sanciones en positivo, es decir, mientras que las reglas de Nelson Mandela nos dicen qué no podemos hacer, el artículo 42 de la Ley General Penitenciaria Española establece qué sanciones sí que se pueden imponer. Por ejemplo, el aislamiento hasta 14 días o aislamiento por 14 fines de semana, privación de permisos hacia el exterior, con privación de comunicaciones orales, etc., hasta la mínima, que es la amonestación. ¿De acuerdo? Eso también para que puedan tener ejemplo de la legislación española. Finalmente, invitarles a una reflexión grupal o reflexión individual que puedan hacer ya en casa o mañana cuando vuelvan al trabajo sobre efectivamente cómo debe entenderse la facultad disciplinaria, el régimen disciplinario y cómo nosotros, cada uno en nuestra posición profesional, como jueces, fiscales o defensores, actuamos ante el régimen disciplinario. ¿De acuerdo? Y finalmente, como les había prometido, en esta slide pueden encontrar mis diferentes correos electrónicos para poder seguir en contacto. Y por mi parte nada más, doctora, creo que llegamos a tiempo al final de la sesión. Sí, doctor. Sí, desde la Escuela de la Función Judicial nuevamente le dirigimos un
Gran agradecimiento a usted, así como también a la Universidad Internacional de Valencia por la cooperación que nos han brindado. A los participantes nos permitimos recomendarles estar al pendientes, por favor, de su correo electrónico institucional, medio por el cual se les remite toda la información correspondiente. Les recordamos que deben registrar su asistencia en el link de registro de asistencias que se genera para cada evento y que se comparte a través del chat del Zoom del evento. Les comentamos que les esperamos el próximo jueves 26 de mayo a la misma hora, 4 de la tarde, para continuar con la quinta videoconferencia de este curso y última, donde se desarrollará la temática Relaciones Familiares de los Internos, con ponencia del doctor Marcos Gavino Coronel Vélez. Igualmente se les enviará por correo, como siempre, la convocatoria con los datos de conexión del evento. También, por favor, si ustedes tienen dudas e inquietudes o solicitudes, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Para la escuela es gratificante contar con su participación en todos estos despliegues gratuitos que ofrecemos a la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Pueden encontrarnos como Escuela Judicial S. Por último, también les invitamos a participar de nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. Muchísimas gracias, doctor Mayoral. Gracias a los participantes por su asistencia y procedemos al cierre de la sala. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós.